las marcas que son capaces de generar lealtad en sus clientes, o más lealtad al menos que otras, efectivamente a largo plazo son más rentables, porque la lealtad es un indicador crítico de la rentabilidad, porque hay una suerte de recurrencia en la compra de las personas que al momento de elegir en una categoría siempre eligen la misma marca, con lo cual, bueno, efectivamente hace que esto sea más beneficioso para esa marca, ¿no? Por eso vale la pena invertir en experiencias, porque a través de tener una buena experiencia la gente es más leal y por tanto más rentable. Bueno, una buena pregunta. Yo creo que no, cada vez menos, porque los clientes hoy día tienen muchas más opciones y efectivamente la competencia que existe de distintas marcas, de distintas industrias, hacen que al tener más opciones efectivamente sean mucho menos leales, ¿no? Efectivamente lo existe. Lo que se ha estudiado es que en los mercados muy competitivos se requiere un alto nivel de satisfacción para que dispare lealtad, ¿sí? Es decir, la relación no es lineal, sino es más bien una relación exponencial. Técnicamente se llama una relación convexa porque requiere mucha satisfacción para que a partir de un punto se dispare la lealtad, ¿no? Entonces, sí existe una relación, pero hay que trabajar mucho para que esto pase. Esa sería la conclusión. Bueno, este es un estudio longitudinal que venimos desarrollando en forma conjunta entre S Business School y AICO Consultores desde el año 2014 hasta la fecha. Va a continuar en el 2017, o sea, es una muestra que hacemos todos los años. Esto empezó como para hacer una suerte de premio de lealtad, o sea, tratar de ver cuál es la empresa que tenía el rating más alto y hacer el premio por industria. Pero luego fuimos viendo que la información de los datos era tan rica que permitía efectivamente llevar un estudio más profundo y más académico, ¿no? Entonces creo que hacemos básicamente, el estudio está estructurado para relevar por año 13 industrias y 39 empresas, donde la muestra está pensada obviamente en las 3 empresas más importantes de cada una de esas industrias, por eso es el ratio 39-13. Trabajamos con aproximadamente unas 8.000 personas por año, que están divididas la muestra en forma aleatoria y estratificada por cada una de estas industrias y por cada una de estas empresas. Con lo cual, para este primer estudio, o sea, relevamiento que tuvimos 3 años, contamos aproximadamente con 24.000 registros, que es una base estadística muy importante. A cada persona que tuvo una experiencia con alguna de esas empresas, se le pregunta por su última experiencia con esa empresa, preguntando si recomendaría o no esa compañía, y en base al rating que da, o sea, el rating puede ir de 0 hasta 10, porque eso es lo que indica la metodología del NPS, efectivamente se le pregunta por qué, y eso deriva en un comentario, que es una pregunta abierta, donde lo que se hace es analizar el texto a través de distintas tecnologías, ¿no?, de software. Una vez que está el texto analizado, se lo clasifica estadísticamente en los constructos que hemos definido, que son interesantes desde el punto de vista académico, los 11 constructos que explican la experiencia. Son factores que están dentro de la percepción de las personas. Nosotros identificamos 11. Por ejemplo, un factor puede ser la fiabilidad, otro es la facilidad con la que me relaciono, otra puede ser la capacidad de respuesta de la compañía, otro puede ser, por ejemplo, el conocimiento de los colaboradores o el nivel de empatía. Así hay 11, ¿no? Entonces lo que hemos visto nosotros es que cada uno de estos factores afectan de forma distinta a la experiencia, y obviamente que hay también un efecto por industria y por empresa de esto, ¿no? Son 13, pero algunas que te puedo mencionar son las clínicas, bancos, supermercados, proveedores de banda ancha, proveedores de televisión, digamos, son casi todas de consumo masivo y que tienen muchos clientes, ¿no? En los próximos pasos lo que estamos haciendo es migrando desde teléfono a web.
Y en web es más interesante, ¿por qué? Porque estamos trabajando con un proveedor que nos va a dar información del panel, o sea, de las características demográficas del panel, y eso hace más interesante la muestra porque, bueno, uno puede hacer más cruces, ¿no? O sea, puede segmentar por edad, por ingresos, por una serie de variables demográficas que efectivamente son interesantes de ver a la hora de evaluar el rating de satisfacción. Bueno, nosotros una vez que en el estudio, una vez que controlamos por el efecto de las industrias y las empresas, porque hay que decir un paréntesis, estos factores que son más o menos transversales efectivamente pesan más en una industria que otra dependiendo del factor. Por ejemplo, en supermercados y en farmacias es muy importante el efecto del surtido. En cambio, por ejemplo, en el caso de una telefonía celular, la fiabilidad es un factor más importante. O sea, habiendo controlado por eso y aislando el efecto a través de un modelo econométrico, nosotros encontramos como dos grandes tipos de factores. Los motivacionales, que tienen que ver básicamente con la experiencia pasada de los clientes, con temas de facilidad de uso, con la atmósfera y con la empatía. Y hay factores que nosotros denominamos higiénicos, que tienen básicamente que ver con elementos que son necesarios para que la experiencia pueda ser buena. Estoy hablando de precio, estoy hablando de fiabilidad, estoy hablando de capacidad de respuesta. En definitiva, la capacidad de respuesta, fiabilidad y precio son elementos que hay que tener para empezar a dar una buena experiencia, pero no hacen la diferencia. En cambio, los otros que hemos denominado motivacionales, la empatía, la experiencia pasada, etc., son aquellos que mueven en los niveles de satisfacción. Sí, absolutamente. Hay un efecto industria. Las industrias, en nuestro caso, las industrias que tienen que ver básicamente con servicios públicos y con servicios, vamos a llamar así, obligatorios, han sido las más castigadas. Por ejemplo, las AFP, las empresas de seguro médico. Acuérdense que esta es una base de datos que se hace sobre un determinado país, en este caso Chile, donde tiene sus particularidades. Hay otras industrias donde hay más competitividad y efectivamente han sido más beneficiadas en general por el nivel de opinión de la gente, ¿no? Yo pienso que las empresas que son más bien monopolios tienden a pensar al final menos en la experiencia de los clientes, se les importa menos, los clientes son cautivos, no se van a ir. Ahí la satisfacción afecta a la lealtad, porque la lealtad, entre comillas, ya está asegurada, o sea, el cliente no se puede ir. Y efectivamente eso se muestra en los efectos de los resultados, ¿no? Bueno, es un buen punto. Nosotros, que sepamos, este es el primer estudio que se hace tratándole de poner importancia, digamos, a ciertos drivers de la experiencia a nivel de industria. Lo que sí se sabe es que a nivel mundial se comparan industrias y efectivamente hay industrias en las cuales hay coincidencias, como por ejemplo las industrias de los servicios públicos, pero hay industrias donde hay diferencias. Por ejemplo, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, los supermercados tienen un índice de satisfacción mucho más alto que en la muestra que nosotros tenemos en Chile. Lo mismo pasa con el sector bancario. Una buena pregunta. Nosotros no sabemos efectivamente del estudio qué hacen las compañías con estos resultados, porque efectivamente tampoco hay una relación tan directa entre el nivel de experiencia y la rentabilidad de las compañías, porque hay elementos que están en el medio que son difíciles de medir. Por ejemplo, las compañías que son monopolios ganan mucho dinero, pero no necesariamente tienen buena experiencia con sus clientes, ¿no? Entonces ahí no hay una correlación tan directa. Así que en base a eso yo no sé si les conviene o no, en el corto plazo al menos, escuchar la voz del usuario. Yo diría que en algunos casos no la están escuchando directamente. No, yo creo que eso ha cambiado mucho. O sea, hoy la amplificación que permiten los medios de comunicación, básicamente a partir de la comunicación bidireccional que plantean todas las tecnologías de Web 2.0, permiten que las empresas estén mucho más atentas y esa voz resuene más, ¿no?, que hace 20 años atrás. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.